un espacio en que hemos querido conversar sobre cómo estas tecnologías de información y comunicaciones nos pueden ayudar, pueden apalancar, si lo están haciendo o todavía no, los temas relacionados con gestión de riesgo. Entonces, mi querido Pablo, gracias por estar aquí. Al doctor Viana, ya estamos otra vez aquí entonces enmarcados todos. Y bueno, bienvenidos. Como sé que el público va a tener muchas preguntas y va a querer preguntarles muchas cosas, yo voy a entrar de una vez en materia. Y quiero preguntarles eso. Desde la perspectiva de ustedes liderando la gestión de riesgo, asegurando grupos poblacionales relevantes aquí en Colombia, ¿creen ustedes que todas estas tecnologías están facilitando realmente estos procesos de gestión de riesgo? Empecemos con el doctor Pablo, puede ser. Muy buenos días a ti y buenos días a todos los que hoy nos acompañan en este gran evento. Como siempre, felicitarte por estos eventos que yo creo que le aportan mucho, no solamente al sector salud en Colombia, sino ya extendido a Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación y espero pues que podamos tener una conversación en la que podamos entre todos seguir construyendo. Yo creo que todos estos nuevos tendencias que nos lleven realmente a mejorar los resultados de las personas, que yo creo que ahí es donde nos paramos siempre, es decir, cómo somos una empresa de salud, una empresa de aseguramiento, que lo que busca es mejorar los resultados de las personas. Somos una empresa de personas para personas y cómo cada día a través de todo lo que hacemos, pues realmente podemos tener unos índices de salud que cada día sean mejores, que se puedan medir y ojalá llegar a índices de bienestar y de competitividad de las personas, que yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a transformar todo este concepto de salud en que no pensemos en enfermedad, sino pensemos en riesgo positivo, cómo mantener y tener poblaciones mucho más saludables. Y definitivamente la tecnología, pues es un elemento fundamental hoy, desde la información, desde los datos. Todos los días se producen millones de datos clínicos en las instituciones clínicas, datos de hábitos de las personas, que cada día tenemos que buscar cómo los exploramos, cómo los analizamos y cómo nos llevan a tomar decisiones distintas, que yo creo que es el reto que tenemos con este ecosistema de tantos datos que deben llevarnos cada día a la anticipación. Y no solamente, perdón, es a tener una medicina más preventiva, sino a tener realmente una medicina más predictiva, que ahí es donde tenemos que pararnos cada vez más en la gestión de riesgo. Y yo creo que todos estos elementos que hoy tiene la Big Data, la telemedicina y, digamos, las herramientas digitales, pues están permitiendo en general 5 cosas que quisiera pues como poner sobre la mesa y para la discusión. Primero, pues mejorar la atención continuada. Definitivamente permite que las personas estén mucho más cerca de los sistemas asistenciales de salud. Ya no se requiere de una consulta periódica, sino puede acceder las personas a través de videoconsultas, pues de una manera más rápida y más fácil, y de esa manera pues puede haber un continuum en la atención, que es uno de los sueños que hemos tenido en cómo la atención pues es mucho más continua y definitivamente la tecnología permite esto. Un segundo tema es que definitivamente pues desde la gestión de riesgos evita temas agudos, evita temas que son evitables, que es donde nos paramos en la gestión de riesgo primario. Cómo evitar lo que es evitable y disminuir la severidad de lo que no es evitable. Entonces, el tener herramientas de telemonitoreo pues permiten que nos podamos anticipar y ayuda de manera rápida a responder y a responder con soluciones que lleven a que realmente estas personas pues estén mucho mejor. Y aquí entra la participación muy importante del paciente, que es el tercer punto pues que vemos como beneficio de todo este tema de información y de tecnología, porque definitivamente empodera a las personas.
y es un reto que tenemos en los sistemas de salud, cómo las personas participan mucho más de su cuidado de la salud, cómo les enseñamos a detectar precozmente cuando puede haber una descompensación y de esa manera para también poder actuar mucho más rápidamente. Y acompañarlos, que es el cuarto punto, en el cumplimiento terapéutico. Cómo ese cumplimiento terapéutico se da de manera adecuada. Hoy hay cifras que hablan que el 50% de los pacientes crónicos no cumplen con su terapia. Entonces, a través de herramientas de notificación, de alertamiento y de acompañamiento, cómo podemos estar mucho más cerca de las personas para que cumplan con todos sus planes terapéuticos. Y por último, uno no menos importante, es cómo todo esto impacta en el planeta. Yo creo que todos tenemos un reto de hacer más sostenibles nuestros modelos operativos, y el que existan este tipo de herramientas pues reducen el impacto de CO2 y porque disminuye los desplazamientos. Algunos hablan que el reducir trámites ahorra por cada trámite 3 kilos de CO2. Entonces, es un tema también muy importante para esa salud planetaria que cada día necesitamos trabajar mucho más entre todos. Gracias, mi querido Pablo. Muy, muy interesante para darles la palabra al doctor Viana y escucharlo. 5 elementos fundamentales nos plantea el doctor Otero en la discusión. Todas estas tecnologías exponenciales para lograr el continuo de la atención, hablar de evitabilidad y trabajar en temas de evitabilidad y reducir la severidad. A ver si hago un buen resumen, mi querido Pablo. Severidad, segundo tema, evitabilidad, reducción de la severidad. El tercer tema, el empoderamiento y las personas participando activamente en la gestión de su salud. El tercero, realmente un acompañamiento a las personas en que logren sus metas terapéuticas, en el cumplimiento terapéutico. Y el tercero, supremamente interesante también, el impacto y la sostenibilidad, no solo frente al sistema de salud, sino al planeta y demás. Todas estas herramientas, doctor Galo, ¿cuál es su perspectiva de estas herramientas apuntando a estos o a otros elementos desde la perspectiva de la gestión de riesgo? Hola, buen día Sandra, doctor Otero, mucho gusto en saludarlo, igual a los demás panelistas y a las personas que se toman el trabajo de escucharnos un poco. Lo que nosotros identificamos es que obviamente, como lo ha planteado el doctor Otero, muchas de estas cosas van a facilitar la vida, van a cambiar la vida, como ha sido la transformación de la industria 4.0, que como siempre empezó en otras cosas, en la industria manufacturera, y nosotros en salud de seguro que ya estamos atrasados, muy seguramente. Pero tenemos que ponernos a tono y eso tiene que ver desde su impacto, como lo está haciendo desde el tema social, la transformación del empleo que va a tener el sector salud, porque muchas de las personas que hoy atienden de frente a los usuarios van a tener que hacerlo con otras herramientas y de pronto vamos a tener más personas viendo unos datos y actuando anticipadamente que entregando la cita presencial. De hecho, de esto, como lo decía el doctor, de los trámites que se van a facilitar, pero va a cambiar muchísimo en el empleo en el sector salud, sobre todo en la gran masa de empleados que son los auxiliares de enfermería, atención al usuario y los médicos generales. Obviamente esto también va a cambiar y debe cambiar, está cambiando las competencias que se requieren en el sector, esas capacidades que tenemos que desarrollar, porque el tipo de empleados que existía o existe hoy, muy seguramente esas habilidades van a ser diferentes. De hecho, nosotros lo comprobamos mucho con las personas que hoy tienen que hacer llamadas telefónicas antes que decirle a alguien como lo tenemos. Nosotros nos enteramos antes que el paciente que tiene una patología positiva. Adquirimos el reporte de patología y la interacción es diferente. Pero imagínese qué capacidad tiene que tener alguien que le va a decir a un paciente por teléfono que tiene cáncer y que su próxima cita va a ser en los 3 días después. Obviamente tiene que tener mejor talento. De hecho, estamos capacitando y entrenando a las personas para que puedan manifestar eso adecuadamente. Y esto es el otro asunto es la automatización en la producción de los bienes que estamos dando nosotros.
Si la industria manufacturera puso a comunicarse objetos con objetos, nosotros estamos un tanto lejanos, pero ya nos estamos acercando cada día más. No con la velocidad que todos quisiéramos, pero eso va a cambiar muchísimo. Y es también que va a tener una transformación, y lo tiene, en el comportamiento nuestro, no solamente en el empleo, en las nuevas capacidades que tenemos que desarrollar, en la producción de los bienes que estamos haciendo, sino también en el comportamiento que tenemos. Si hoy salgo a trotar, cuando me conecto nuevamente con el celular, tiene todos los datos de mi frecuencia cardíaca, cuántos kilómetros corrí, cómo se comportó mi sudoración, qué cantidad de líquidos podemos tomar, cuánto sería el descanso que debería tomar. Me dice todo sin que yo tenga que ir a un médico ni nadie haya interactuado. Pero ahí está el nuevo reto, cómo masificamos ese reloj que puede tener un mínimo porcentaje de la población con ese smartphone que también tiene un mínimo de la población, y lo hacemos un poco más masivo. Muy poco no, muchísimo más masivo. Ese tipo de cosas nos van a transformar, pero creo que vamos lentamente, pero vamos a ver si logramos que la brecha tecnológica sea menor. Muy interesante. Ustedes plantean muchos puntos. Voy a ir incluyendo algunos de los planteamientos y los puntos que ustedes proponen con alguna de las preguntas que tienen las personas que nos están haciendo en este momento, o los comentarios que están dejando en el chat de la aplicación. El primero, y si les parece, hablemos un poco de esa transformación de las competencias y las capacidades del doctor 4.0, de quienes están de cara a la atención en salud en relación con este tema y de las herramientas y demás. En la perspectiva de ustedes, ¿cuáles deberían ser esos 2 o 3 elementos fundamentales? Yo sé que ustedes tienen la visión desde el aseguramiento, de llevarlo de ahí a la prestación y a los resultados en salud que planteaba el doctor Otero, pero quisiera escucharlos en cuanto a cuáles creen ustedes que deberían ser esas 2 o 3 habilidades o competencias que quienes están hoy de cara al paciente en la práctica clínica deberían empezar a desarrollar. ¿Qué sugerencias tienen ustedes para ese grupo, acogiendo un poco el planteamiento del doctor Galo en cuanto a esa transformación del empleo de salud y de cómo deberíamos empezar a ver la salud desde otra perspectiva? ¿Qué opinan? ¿Qué habilidades? Cualquiera de los dos. Mi querido Pablo, tienes cerrado el micrófono. El doctor Galo, que fue el que planteó el tema. Ya. Por favor. Me alegra mucho saludarte, Galo. Un abrazo. Hola, doctor Pablo, ¿cómo está? Me agrada también verlo. Sí, estamos ante una situación de cambio del empleo en todo el mundo. De hecho, lo que se está planteando es que vamos a tener muchas personas que definitivamente van a trabajar muy poco tiempo. O sea, que esto va a mejorar la calidad de vida. Mucha gente va a preferir tener un medio empleo, y el gobierno tendrá que resolver las necesidades como está planteando a través de todos estos sistemas de subsidios o de primas para mantenimiento de la población. Pero ese cambio profundo tiene que generar nuevas capacidades en el sector salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho empleo médico que hoy hace la teleconsulta basado en un dato que le mandó un laboratorio porque tenemos una paciente embarazada, que ella no lo sabe, pero sí nosotros tenemos información. Y ahí viene otro reto: cómo utilizamos adecuadamente la información y mantenemos la privacidad en cómo corre esa información. Y repito, esa capacidad de poder ponerse, la empatía para poder transmitir adecuadamente, mirar a los ojos a través de una pantalla o sin ver la persona, poder comunicar en el tono de voz adecuado, en capacidades para entender rápidamente a la persona, son un reto muy grande. Lo otro en el empleo en salud es que hacemos el factor médico que tiene que analizar gran volumen de datos, que se los estamos dejando solo o a los ingenieros o a los economistas, matemáticos, pero que los médicos estamos viendo cada vez menos.
podríamos es poner personal médico a que analice muy rápidamente, porque la máquina no lo va a hacer todo, y esa data poderla utilizar para las grandes decisiones que tenemos que tomar con los pacientes. Pero reitero, ese tipo de acciones, como por ejemplo, no tener que interactuar con nadie antes de poder tomar una decisión médica, nos va a transformar mucho. O desde la perspectiva de un anestesiólogo haciendo el examen sin que vaya alguien allá al consultorio. Cada día debería hacerse un poco más a distancia y lo puede, con toda la información que tiene, puede tomar las decisiones. Interesantísimo. Empatía, nuevas formas de comunicar, capacidad de análisis de datos. Querido Pablo. Grandes retos con toda la transformación del modelo operativo, Sandra. El año pasado, EPS Sura entregó 121 millones de prestaciones. De esas fueron 6 millones y medio de COVID. Realmente, pues es una logística y un reto muy importante que esas prestaciones se conviertan en bienestar para las personas, en mejores desenlaces en salud. Y eso reta el modelo operativo. El modelo operativo que definitivamente, como nosotros lo vemos, tiene 3 pilares fundamentales. Uno, los procesos, que tenemos que cambiar desde los procesos. 2, el talento humano. Y 3, la tecnología, cómo ese modelo operativo está apalancado por tecnología. El talento humano, que es lo que estamos planteando aquí, y como bien lo planteaba Galo, yo creo que es un reto no solamente del sector salud, sino de todos, porque hoy la transformación del empleo y esa tendencia es absolutamente clara y ya está materializada en cómo las personas van a tener o van a tener la oportunidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, desde unas tecnologías que permitan interactuar y permitan trabajar en equipo. Y para eso, pues las preguntas que tenemos que hacernos es qué competencias deben tener, pero también qué herramientas deben complementar la toma de decisiones. Lo que nosotros hemos venido trabajando es cada vez cómo entender la inteligencia artificial, por ejemplo, para apoyar en la toma de decisiones a los médicos y cómo en esta gestión de riesgo el ingreso del paciente es a través de un bot que hoy pues sabemos que hay diferentes niveles de bots, cómo ese bot va llevando a que tengamos una información adecuada, inclusive con una evolución hacia el machine learning, con toda la información que tenemos y con lo que hablábamos inicialmente de ese ecosistema de datos que cada día debe ponerse al servicio de todas estas tecnologías, para que cuando llegue realmente al médico, pues el médico actúe mucho más rápidamente y tenga mucho más elementos para tomar decisiones. Entonces, definitivamente vamos hacia un empleo en el que vamos a tener que tener claro cuál va a ser el rol del profesional y cuál va a ser el rol de la tecnología. Y cómo cada vez tenemos que automatizar mucho más lo que es automatizable, con una parametrización que hoy se puede lograr gracias a muchas herramientas que existen en el mundo y a muchas, digamos, ya experiencias que se tienen en otros países, en donde, por ejemplo, el Reino Unido ha incursionado de manera importante en todas estas tecnologías de autotriaje y que permite rápidamente ubicar a un paciente en si es una emergencia o una urgencia. Y un elemento fundamental, no solamente en esas competencias y en esas tecnologías que debe tener de apoyo el talento humano, es la cultura, ¿cierto? Como, como ciudadanos, como usuarios de todos estos sistemas, pues entendemos cuál es nuestro rol y cuál debe ser pues también esa cultura que nos lleve a entender para qué y para quién esas tecnologías. Entonces, todo esto debe mejorar capacidades, debe llevar a que el talento humano pueda enfocarse realmente en gestionar el riesgo y buscar los mejores desenlaces y cómo la tecnología apalanca para que eso pase. Y te repito que hoy ya hay experiencias que permiten validar que eso sí está pasando. Qué interesante. Hay
varios elementos, pero voy a empezar a focalizarme mañana. Vamos a tener un par de paneles donde se va a hablar más del tema de la cultura, del tema desde los equipos de salud, desde las personas, desde los pacientes, cómo esto puede realmente pensar uno en un sistema de salud 4.0 y trabajar en eso. Pero quiero retomar algo que ambos mencionaron y tiene que ver con los datos, el análisis de datos, la importancia de los datos y la información para gestionar el riesgo. Ustedes dos son las cabezas visibles, la alta dirección, parte de la alta dirección de las 12 EPS que acaban de ser galardonadas, no los saludé hacia el principio, pero lo hago ahora, reconocidas en el país por la cuenta de alto costo por los resultados sobre la gestión del riesgo. Parece una pregunta obvia, pero ¿cuál es el papel que ha tenido los datos en las dos aseguradoras para esto? ¿Y cómo han logrado, aquí tomo una pregunta que están poniendo ya las personas en el chat, cómo han logrado articular el prestador primario y el prestador complementario para que esto pase? Entonces la audiencia quiere conocer un poco de la receta que ambos tienen. Si me lo permiten, doctor Galo. Entonces prefiero contar cómo lo hacemos, cómo se hace, cómo podemos tener datos. La mayor parte del régimen subsidiado ha tenido una gran dificultad en recolección de datos primarios de la atención de las instituciones públicas. De hecho, durante muchos años no había podido soportar adecuadamente el costo en salud porque no tenía información. Solo el año pasado logramos que casi todas las EPS del régimen subsidiado pusieran la data actualizada y eso permitió que con eso se tomaran mejores decisiones por parte del gobierno. Si no puedes obtener información para dar el gobierno, menos puedes obtener información para gestionar el riesgo de salud de las personas. Nosotros optamos hace mucho tiempo por desarrollar prestadores de servicios de salud privados, generando 19 cortes de riesgo, y esas 19 cortes de riesgo, como le digo, están en prestadores privados. Lamentablemente, de hecho lo lamentamos mucho, que ninguna empresa social del Estado haya podido generar las capacidades necesarias para entregar tratamientos adecuados e información adecuada. La gestión de riesgo se hace con información. Hoy nosotros tenemos el 30% de las 2,5 millones de personas que están afiliadas a nosotros en una cohorte de riesgo. Tiene una identificación clara de cuál es su riesgo. Y esos grupos de riesgo están gestionados desde una organización que no solamente tiene en cuenta los datos que se toman en esto, sino la gestión casi que personalizada, teniendo muchas personas, desde agentes educativos en salud, licenciadas en enfermería, directores de cohortes, que hacen toda una trazabilidad de ello. La información, hemos logrado por lo menos tener información, sea el prestador público o privado. Por ejemplo, en el caso de cáncer, gestionar cáncer y bajar la primera consulta que estamos pidiendo entre el momento del diagnóstico y la primera consulta con el oncólogo, hemos logrado disminuirla drásticamente, no utilizando toda la data porque no tenemos interoperabilidad entre una historia clínica de un paciente que tiene allá y si no podemos hacer eso, pues recurrimos a algo más sencillo. Mándenme un correo electrónico aquí y aquí empezamos a capturar la información. Falta mucho pero hacer, pero esa es más o menos la estrategia que hemos logrado utilizando, que los prestadores se comprometan en la tarea de entregar información oportuna y adecuada y en su captura lo mejor posible. Ya hoy tenemos por lo menos 14 IPS conectadas desde casi que en todos los ámbitos a partir del portal Zona Ser nuestro, donde cae la información, por ejemplo, de la formulación. ¿Qué formulación hay? Hay una formulación de un paciente de un medicamento de hipertensión. Verificamos si ese paciente ya está en una corte. Si no está en una corte, la llamada telefónica. Así hemos logrado capturar muchísimo la tarea de tener data y tomar decisiones con ella. Muchas gracias. Y claramente hay una brecha entre el sector público y el privado, pero a mí me alegra escuchar
aún no tenemos en los reconocimientos, ninguna IPS ha sido galardonado, Empresa Social del Estado, Hospital Público, para hablarlo en términos, porque tenemos audiencia de diferentes lugares de América Latina aún, pero conozco de muchos que ya están trabajando, que están apuntándole, que están haciendo trabajo importante en el tema de gobierno de datos y el tema, ahí hay brechas. Todavía hay cosas por cerrar, lo hablaba ahora la ingeniera Constanza Engativá del ministerio, que le hacían una pregunta al respecto, pero creo que hay unos avances interesantes y bueno, como usted lo dijo, así sea con correo electrónico, que también es una herramienta digital, ahí lo estamos haciendo. Doctor Otero. Y primero agradecerte pues la felicitación y el reconocimiento que realmente pues nos llena de orgullo, pero sobre todo de compromiso y de responsabilidad de seguir trabajando por mejorar los resultados en salud de las personas. Felicitar al doctor Galo y a todo el equipo de Mutual Ser por ese merecido reconocimiento también en el régimen subsidiado. Definitivamente el dato es importante, Sandra, como dicen algunos, el dato es como el petróleo. Si no se refina, pues no genera valor. ¿Y cómo refinarlo? ¿Cierto? Esa es la pregunta y eso es muy importante. Entonces, lo primero es la calidad del dato y cómo trabajamos todos por esa cultura de calidad del dato. Que cuando un auxiliar, cuando una persona está en contacto con un usuario, pues entienda que ese dato que está ingresando puede servirnos para mejorar la salud y transformar la salud de esa persona. Entonces, es como tener una cultura de calidad de datos, que ahí es donde hemos venido trabajando, con lenguajes que sean compartidos. Porque no es solamente llegar a una interoperabilidad que tecnológicamente hoy, digamos, hay diferentes herramientas que la permiten, sino cómo en ese compartir y en ese colaborar con datos genera valor y genera valor a los actores. Entonces, si yo como usuario comparto datos con el asegurador o con el prestador, pues al final eso en qué se convierte y cómo realmente a mí me genera valor, y en esa generación de valor, pues yo me percibo como una persona que, a pesar de que tenga una condición de salud, pues sea mucho más saludable. Entonces, toda esta información, cómo cada día se convierte en modelos. Inicialmente en modelos de información, modelos descriptivos que permitan tener más clara la caracterización poblacional, y ahí es donde hemos trabajado, como bien también lo decía Galo, en cohortes, en cómo entender cuáles son las variables más relevantes en esas cohortes para poder crear unos indicadores que nos lleven a los mejores desenlaces en salud. Y definitivamente ahí es también donde tenemos que ponernos de acuerdo, porque todos hablamos de desenlaces en salud y a veces hablamos de desenlaces intermedios y otros hablamos de desenlaces finales. El mejor programa de diabetes no es solamente el que cumple metas de glicemia o hemoglobina glicada. El mejor programa de diabetes es el que disminuye el infarto en la población. Y ahí es donde tenemos que pararnos. El mejor modelo de cáncer es el que produce mejor supervivencia a 5 años. Entonces, ¿cómo con toda esta información vamos construyendo indicadores que nos lleven en ese camino de los desenlaces finales? Y definitivamente, cómo los incentivos, llamados modelos de contratación, pues también se alinean para que entre todos logremos esos resultados. Y cómo cada vez pues entendemos cada uno nuestro rol y nuestra responsabilidad en la gestión de riesgo, como la utilización de los recursos desde la gestión clínica de los prestadores y cómo ese uso efectivo de esos recursos lleva a los mejores resultados. Y ahí es también donde tenemos que trabajar en conjunto para evaluar protocolos, guías que nos lleven realmente a tener cada día una mejor estandarización del patrón de práctica que lleve a los resultados. Ya la medicina no puede ser solo de medio, tiene que garantizar un resultado. Y hoy, con toda la información, con toda la data que tenemos y con estos modelos descriptivos, y cada vez trabajar mucho más en modelos predictivos que permiten anticiparnos, crear un ecosistema que lleve a que eso genere mucho más valor y tengamos
población mucho más saludable. Entonces ahí es donde nos paramos nosotros como compañía. Y muy importante, la gestión o el trabajo de los prestadores, porque toda esta gestión que hacemos de información, de estudiar los mejores referentes y de adaptar y de adoptar mejores prácticas, pues no las podríamos hacer sin el concurso de los prestadores. Y todos estos reconocimientos son gracias a ese compromiso y ese trabajo conjunto que ha llevado a que definitivamente pues haya unos resultados en salud que haga que hoy las personas tengan mayor bienestar. Muy interesante y creo que, claro, desde la perspectiva de gestión de riesgo, eh, hoy por hoy temas como calidad de vida, evitabilidad, disminución de la progresión, o sea, ahí están los puntos, más allá solamente de algunas medidas desde lo clínico de lo que pasa dentro de la cohorte, sino creo que es muy importante el tema de entender y de predecir, evitar, bueno, todas esas palabras que son relevantes en la labor que ustedes hacen, pero eso es posible gracias, como lo menciona aquí el doctor Otero, a lo que pasa con los prestadores y al médico y en la práctica clínica puntualmente. Ahí la pregunta tiene que, y un poco tomando alguna de los comentarios que nos hacía por aquí de los participantes, Luis Echeverría mencionaba, ¿cuál debería ser esa ruta que desde lo digital se apoyara, o sea, que la ruta que desde el aseguramiento, la prestación, el profesional, el paciente, se debiera llevar para la implementación de estas herramientas digitales? Ahí de pronto uno entiende que las capacidades desde la tecnología, lo mencionaba el doctor Tero hace un rato, procesos, talento humano, tecnología, de los aseguradores es una, pero no siempre esas capacidades son iguales o se equiparan, por decirlo así, no son iguales, no se equiparan en los prestadores, si voy al prestador público o incluso en el profesional de salud o el paciente. Esas asimetrías desde el punto de vista de tecnología y procesos, ¿a quién le corresponde? ¿O es un trabajo que tenemos que hacer entre todos para suplir? ¿Cómo se imaginan que ese ecosistema realmente pueda andar mejor y conectarnos? No sé, doctor Galo, ¿usted cómo lo ve en la perspectiva de la atención de esos pacientes de régimen subsidiado, población vulnerable con unas capacidades económicas diferenciadas respecto al régimen contributivo? Que ustedes han trabajado ahí temas interesantes también. Bueno, obviamente Colombia es diversa y diferente. Tenemos una Colombia pobre, muy grande, cada día más grande, a pesar de que, bueno, los datos dicen otra cosa, pero tenemos mucha población pobre con poco acceso a tecnología. Nosotros de los 2,5 millones que tenemos 300.000 personas registradas en página web. Tan solo 300.000 a pesar de los esfuerzos que hacemos porque se registren y puedan hacer trámites por ahí. Tenemos 100.000 personas que han descargado la APP, lo cual se disparó en la pandemia. Teníamos 50.000, al terminar el año 2021 ya teníamos casi 200.000, hoy tenemos 300.000 personas. Eso no es mucho con relación a la experiencia que de seguro Pablo puede decir de Sura, tendrá mayor cantidad de gente que utiliza la APP. Pero gran parte de eso pues, lo utiliza para el trámite que es más frecuente, que es acceder a una cita médica. Eso ayuda. Pero también tenemos una APP, por ejemplo, para jóvenes, y hay una comunidad de 250 jóvenes que pueden interactuar en ello para estilos de vida saludables, citas, y una cosa muy importante para los problemas emocionales, para interactuar y poder enfrentar mejor y tener herramientas para enfrentarse a este drama que vivimos cada día más de la salud mental. Entonces esas brechas tecnológicas que vemos son muy grandes, pero nosotros hemos tomado la decisión corporativa de seguir avanzando en estas herramientas porque independientemente de ello debemos brindar la mejor salud posible y las mejores condiciones las mejores herramientas. Y también utilizar toda la información que tengamos para mejorar el estado de salud de las personas, como decía Pablo. Así que al principio tú también decías que deberíamos contar, alguien te estaba preguntando cómo hace uno en esa ruta para cambiar, digamos.
en esto de la tecnología. Ahí tenemos grandes retos como que el gobierno avance mucho más rápidamente en la interoperabilidad, la política de gobierno de datos que tiene que tener cada organización, y esa es una estrategia digital integral. Y a esto último tendría que decirle que grandes inversiones. Es mucho el dinero que hay que invertir. Gastar 30.000 millones en tecnología y además pegarle a eso que tenemos que acabar con la indulgencia del fracaso, porque lo más seguro que tenemos aquí es fracasar con los procesos tecnológicos. Muchas veces hemos fracasado, hemos intentado cosas que no salen en el tiempo que queremos, no tenemos siempre el éxito, pero eso acabar de esa indulgencia con el que fracasa puede que nos vaya llevando hacia la victoria. Muchas gracias. Querido doctor Otero, aquí para ambos hay inquietudes en el chat, obviamente todos quieren saber un poco, si nos lo pueden compartir, cuál es la hoja de ruta de ambas organizaciones en los temas de transformación digital, gestión de riesgo apoyado en TICs, en los próximos. Aquí me piden 3 meses, pero creo que es demasiado corto preguntarlo a 3 meses, que a participante Manuela que está aquí preguntando activamente. Pero en el próximo año, en los próximos 6 meses, en el año que se viene, en esos procesos de transformación digital, de gestión de riesgo fundamentado en datos que ustedes están adelantando. Y aquí te pediría, Pablo, si nos das tú ese contexto. Muy buena la pregunta, ¿cierto? Es decir, yo creo que el COVID pues, nos dejó muchas herramientas que hoy estamos aplicando y que las aplicamos pues solamente para atender, digamos, la contingencia y la pandemia. Entonces, hoy las bases que tenemos pues son mejores que las que teníamos antes de pandemia. ¿Cómo la empezamos a potencializar para toda la gestión de riesgo de toda la compañía? Entonces, la hoja de ruta que hemos tomado básicamente es, digamos, 2 elementos. Uno, cómo trabajar para que lo que sea automatizable, lo automaticemos rápidamente y venga a apalancar la toma de decisiones de las diferentes personas que trabajan en la compañía. Y ahí no es solamente el médico. Entonces, hoy, desde el punto de vista de autorizaciones, por ejemplo, hemos venido trabajando en un concepto de riesgo estándar que a través de unas reglas de negocio permite automáticamente generar esas autorizaciones en donde no haya interacción humana. Ese es uno de los retos que tenemos y es cómo seguir entendiendo qué es automatizable, que permita que enfoquemos el talento humano en lo que realmente le genere valor a las personas, con un conocimiento que realmente permita hacer análisis y dándoles herramientas para hacer mejores análisis. Entonces, el segundo punto es cómo fortalecer cada día más los equipos de analítica que tenemos en la compañía, en donde esos equipos de analítica se concentren en toda la información que tenemos, como decía antes, la refinamos y la volvemos modelos predictivos que permitan generar una anticipación. ¿En dónde? En las principales cohortes de riesgo que hoy tenemos. Entonces, venimos desarrollando una herramienta que se llama PHM, que es un administrador de salud de poblaciones, en el cual pues estamos haciendo una gestión mucho más de caso a caso inicialmente, que lleve a que realmente podamos hacer una gestión de riesgo individual. Pero es como todas estas herramientas nos llevan a una gestión de riesgo mucho más poblacional y por grupos poblacionales específicos. Y un tema fundamental, todo este tema enfocado es mejorar los resultados en salud. Un tema fundamental es el servicio, que yo creo que hoy nos reta con las capacidades y con la fuerza de la demanda que estamos teniendo, en donde cada vez tenemos que entender pues esa experiencia de cliente que queremos entregar y esa experiencia de cliente entendiéndola de punta a punta y haciendo un mapa que permita entender cuáles son los puntos más críticos y en esos puntos más críticos qué tenemos que hacer,
como lo que hablábamos de automatizaciones, pero también de apoyarnos en otras tecnologías que disminuyan las fricciones, que cada vez el trámite sea mucho más transparente para las personas y que esa transaccionalidad que existe en los actores del sistema, pues no sea ni mucho menos una barrera, sino que se facilite y que realmente permita generar mucho más confianza en el sistema. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos es cómo cambiar esa experiencia de servicio y cómo invisibilizar esa autorización para que el cliente no tenga que estar de frente a ese trámite. Qué interesante, muchas gracias. Doctor Viana, ¿qué viene para Mutual Ser en transformación digital en los próximos meses y años? Y días y 3 meses, como dijo como nos estaban preguntando, está bien 3 meses. Nosotros hace como 15 años empezamos en Monpós, que es un municipio histórico que estará a 200 kilómetros al sur de Cartagena. Empezamos con telemedicina, con una empresa muy conocida en el país que es RTS. Como al año fracasamos porque la gente no quería que el médico la viera por la televisión, sino que la viera personalmente, y los nefrólogos no querían ir a Monpós. Así fracasamos la primera vez con telemedicina. Hoy hemos avanzado muchísimo ya. En muchas de estas tareas las hacemos, la gente nos cree más. Así que el fracaso ha sido la constante en estas cosas de tecnología. Por allá hace como 25 años nosotros empezamos el desarrollo de un software, la que era la mayor compañía de desarrollo de software que conocía yo del mundo y que decía, en ese momento no conocía mucho del mundo. Iniciamos ese desarrollo y perdimos como 350 millones de pesos, que era una fortuna. Tuvimos fracaso. Hoy, hace unos poquitos días, el arquitecto de software que teníamos, que tenía un jugoso salario en Mutual Ser, ha sido contratado por una compañía por el doble del dinero que teníamos, que le pagábamos nosotros, y hemos retrocedido por lo menos 2 años en la arquitectura del software que poseemos. Y les quiero contar que ese es el mayor reto que tenemos. Retener el talento humano que sabe tecnología, y los matemáticos, los analistas de datos. Ese equipo, formarlo, es el mayor reto. En eso estamos concentrados nosotros. Estamos tratando de mantenerlo. Las compañías multinacionales contratan hoy a los ingenieros colombianos, se quedan trabajando en su casa y trabajan para Estados Unidos, China, Taiwán, mejores salarios, y eso es una dificultad enorme para nosotros desarrollarnos como país con las cosas que tenemos. Hemos lanzado hace muy poco nuestro 5º plan de desarrollo de los 30 años que tenemos nosotros, este quinquenio, y nos hemos puesto, pues, como siempre, volver una realidad de atención sin tanta vuelta, pensando en cómo le facilitamos la vida a los usuarios. Pero para eso hemos dotado a la organización, y eso sería mi recomendación. Yo no sé si doy recomendaciones, sería la historia de lo que nosotros hacemos, es dotar a la organización de una estructura orgánica que permita que TI sea base fundamental de la planeación y de la dirección estratégica de la organización, pensando siempre en cómo somos mucho más eficientes. Pues muy bien, muchas gracias a ambos, señor. Una última cosa, que en los próximos 3 meses, ¿qué vamos a hacer? Adecuarnos para cumplir con que los RIPS ya van a cambiar totalmente para todos. Esos son los 3 meses, no nos queda mucho. No, yo les iba a mencionar eso, voy a decir que en los próximos meses, no sé si 3 o cuántos, pero creo que hay temas interesantes que obviamente por tiempo, por agenda de ustedes, pues no vamos a entrar a tocar, pero que dejo ahí en el ambiente para los participantes. El tema de la UPC diferencial, la UPC por resultados en salud, creo que es una cosa supremamente relevante para el país, desde la perspectiva del cambio de chip, de lo cultural que eso significa, hacia los prestadores, hacia los tratantes, hacia las cohortes, hacia el tratante y hacia el paciente. Entonces creo que ahí ese tipo de tema, ese tema, por ejemplo, que es de mi total interés, porque creo que ahí no desde la perspectiva solamente del recurso económico y el incentivo económico al asegurador, al prestador, sino porque ahí hay realmente un mecanismo poderoso
de cambio para temas como lo mencionaban ustedes, evitabilidad, continuo de la atención, empoderamiento de paciente y demás, pero eso me da para otro espacio, de otro evento, otro día, entonces ahí lo dejo entre el tintero. A ambos, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros sus planteamientos, por compartir parte de la receta de lo que están haciendo en ambas instituciones. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos más, porque los resultados positivos de ustedes como aseguradores significan resultados positivos para nosotros los usuarios y los pacientes de sus EPS. Entonces, gracias nuevamente por acompañarnos. Y Marimar, te dejo nuevamente la audiencia. Doctores, no sé si quieran mencionar algo aquí para cierre. Darte el agradecimiento por el evento, y yo creo que tenemos un reto todos como actores del sistema de seguir construyendo propósito común, de encontrarnos en acuerdos que lleven a que realmente sigamos transformando entre todos. Esto es un trabajo de diferentes ya disciplinas, entonces ya es entender cómo ese ecosistema de salud debe tener unos actores distintos a los que ha tenido para realmente transformar los resultados, y más para los retos que vienen como los que tú planteas, que son retos que yo creo que son completamente válidos en este momento, que hemos estado pues todos esperando en cómo esa UPC realmente tiene unos ajustadores que permita entender mucho más el riesgo de las personas, y eso debe transformar pues la forma en que hacemos las cosas, pero es como en esa forma de hacer las cosas, pues tenemos un ecosistema mucho más amplio, y cómo entran actores como la cuenta de alto costo, que es fundamental para que nos siga apoyando en impulsar la gestión de riesgo, en la gestión de información que nos lleva a tener datos y hechos para demostrar que lo que estamos haciendo realmente genera resultados en salud, y de esa manera pues todos sigamos avanzando y mejorando en todos nuestros modelos de atención. Gracias. Bueno. No, solo felicitar a Pablo. Muchas gracias, Sandra. Y tranquilo, Pablo, que usted va haciendo, que yo voy detrás y copiando la tarea. Algún día me lo alcanzo. Yo también, no, yo también aprendo mucho de ti. Algún día Muchas gracias. te alcanzo. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo.